Buenas tardes, jóvenes. Profe, ¿Todo bien? Eh, Disculpen la tardanza, es que aquí donde vivo, hoy ha llovido, pero una cantidad gigantesca de agua ha caído, entonces, con mucha actividad eléctrica, entonces la conexión está un poco, ¿verdad? Esperemos que no se caiga, pero ya veo que está funcionando bien, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, eh, cualquier duda o pregunta del quiz de la semana pasada, mejor si les parece lo dejamos para el final de la clase, cuando ya estén más estudiantes conectados. Y así entonces podemos, ¿cómo se dice? Escuchar todas las dudas o comentarios, no sé. Y ahora vamos a comenzar con el material que corresponde a esta semana, que es la parte, el capítulo, perdón, de temperatura, ¿verdad? Eh, este material que comenzamos a ver hoy está dentro del tema de termodinámica, que es una de las ramas de la física clásica, ¿verdad? Y abarca 4 capítulos, ¿verdad? Entonces, este primer capítulo es sobre temperatura. Ok, entonces, vamos a comenzar viendo el concepto de temperatura y cómo está relacionado con una ley que se llama la ley cero de la termodinámica. Eh, pero antes vamos a ver, digamos, cómo se define un sistema en termodinámica. Entonces, en termodinámica, cuando hablamos de un sistema, que lo hice como forma de papa, estoy suponiendo que el sistema es lo que está dentro y lo que rodea el sistema, yo le llamo una frontera. Entonces esa frontera puede ser real o imaginaria, pero así se estudia siempre un problema en termodinámica, es decir, como un sistema aislado. Y entonces esa frontera tiene algunas características. Entonces, concretamente, en estas dos figuras que ustedes ven en la pizarra, yo voy a tener dos objetos A y B. Imagínense dos bloques, ¿verdad? Dos bloques metálicos. Por ejemplo, que uno sea de cobre y que el otro sea de aluminio. Son metales, pero pueden ser imanes o pueden ser gases, que los vamos a estudiar en este curso. O pueden ser, es decir, puede ser cualquier cosa que se esté estudiando en un laboratorio. Pero imagínense que son dos objetos, dos bloques. Bueno, resulta que en la primera figura que ustedes ven aquí, a esa pared que yo puse entre los dos objetos, le estoy llamando una pared adiabática. ¿Qué significa adiabático? Adiabático quiere decir que ni la energía ni la materia pueden entrar o salir de cualquiera de los dos objetos. Es decir, es una pared que no permite la transferencia de energía por calor o no permite la transferencia de materia. O sea, en pocas palabras, el objeto A está aislado del objeto B. Los cambios que usted le produzca al objeto B o al A, el otro objeto, no hay forma de saberlo. Entonces, eso es una pared adiabática, una pared que no permite la transferencia de la energía, eh, por ejemplo, en forma de calor. ¿De acuerdo? Entonces, si yo caliento o le aplico calor al objeto B, el objeto A no va a experimentar ningún cambio. ¿Ok? Es decir, no hay flujo de información. En la otra figura tenemos los mismos dos objetos, A y B, pero ahora están separados por una pared diatérmica. Y aquí me faltaron las tildes, diatérmica y adiabática. Una pared diatérmica es una pared conductora, es al revés que una pared adiabática. Es decir, una pared adiabática funciona como un aislante y una pared diatérmica funciona como un conductor, es decir, como un material que sí permite el paso de información. Entonces puede pasar la energía de un lado al otro. ¿Ok? Entonces, si aquí se produce algún cambio o alguna alteración en alguno de esos dos objetos, pues es muy probable que el otro objeto experimente parte de esos cambios. Entonces, eso está relacionado eh, con el concepto de temperatura, eh, ya que si yo, por ejemplo, tengo dos objetos en contacto,
Es decir, imagínense esos dos bloques que yo los ponga en contacto, el A y el B, ¿de acuerdo? O sea, se están tocando. Entonces, si yo, por ejemplo, le aplico una llama o un quemador Bunsen a uno de los objetos, de manera que lo comienzo a calentar, lo que va a pasar es que el calor comienza a fluir hacia el otro objeto, al que yo no he calentado, ¿verdad? Entonces es como que si estuviera presente la pared diatérmica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo pongo dos objetos en contacto térmico y uno de esos objetos tiene más temperatura que el otro, lo que va a pasar es que el flujo de calor va a comenzar a transitar del objeto más caliente al más frío. Ahora bien, en física, cuando hablamos de que algo es frío y algo es caliente, realmente no sirve, porque necesitamos cuantificarlo, es decir, necesitamos medirlo y expresarlo a través de alguna ecuación. Entonces, cuando alguien dice, es que eso está muy frío, no sabemos, ¿verdad? Porque necesitaríamos conocer la temperatura. Entonces, la forma de cuantificar esas transferencias de calor de un sistema a otro o de un objeto a otro es utilizando el concepto de temperatura. ¿Ok? Entonces, por ahí es que va el asunto. Entonces, vean que calor y temperatura no es lo mismo, ¿verdad? Y algunas veces, intuitivamente, tendemos a tratarlo como que si fuera lo mismo. Y realmente no. La temperatura es un número. Es un número que se lo da un instrumento. Ese instrumento se llama un termómetro. ¿Ok? Y el calor es energía en proceso de tránsito, que está pasando del objeto que tiene la mayor temperatura al objeto que tiene la menor temperatura. Entonces vean que ahí esa descripción es más concisa, es más completa que hablar del objeto más caliente al más frío. ¿Ok? Entonces vean que la temperatura es la forma como queremos cuantificar esas transferencias de calor. Bien. Entonces, la temperatura se define a través de una ley que en termodinámica se llama la ley cero de la termodinámica. Y la relación, o la razón por la cual se llama la ley cero no tiene nada que ver con el cero absoluto, que lo mencionan mucho. Es decir, es simplemente un nombre que se le dio a la ley desde un punto de vista cronológico, porque también vamos a estudiar la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esta ley que está antes, por decirlo de alguna manera, pues la llamaron la ley cero, ¿verdad? Para mantener ese orden cronológico como se desarrolló la termodinámica. Solamente es eso. ¿Ok? Entonces, la ley cero de la termodinámica básicamente lo que nos ayuda es a definir el concepto de temperatura. Y el concepto de temperatura está basado en vamos a ver, en la existencia del equilibrio térmico. Ya vamos a leer el enunciado. Cuando hablamos de equilibrio térmico, enseguida tenemos que pensar en que se trata de igualdad de temperaturas. Equilibrio térmico, igualdad de temperaturas. Objetos en equilibrio térmico, ambos tienen las mismas temperaturas. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo estos dos objetos que yo les mencionaba a ustedes y uno está a una temperatura, vamos a poner un ejemplo, de 400 grados Celsius y el otro está a temperatura de 20 grados Celsius y los ponemos en contacto, o sea, que se toquen como que si fuera una pared diatérmica, pues enseguida lo que vamos a ver, a observar experimentalmente con nuestros sentidos, es que el objeto A, que está a menor temperatura, se empieza a calentar. ¿Por qué? Porque hay un flujo de energía en forma de calor del objeto que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. Entonces, cuando ese flujo o cuando esa transferencia termina o se detiene, quiere decir que ambos objetos A y B tienen la misma temperatura. Y cuando ellos tienen la misma temperatura, entonces ya podemos decir que están en equilibrio térmico. ¿Está bien? Entonces, por ahí va la ley cero de la termodinámica. Entonces, vamos a leerla. Este enunciado que tengo aquí en la pizarra es distinto del que está en el libro de texto, en el Cervel, pero precisamente lo escogí adrede, a propósito, para que usted tenga, digamos, dos puntos de vista. Entonces, vamos a leer el enunciado que está en la pizarra. Dice, existe una cantidad escalar llamada temperatura,
que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos, ¿verdad? Un sistema termodinámico es, por ejemplo, esos dos bloques en contacto, o puede ser un gas, o puede ser un imán, es decir, hay muchos sistemas termodinámicos, ¿ok? De todos los sistemas termodinámicos en equilibrio. Y ahora le dice, dos sistemas están en equilibrio, como en el caso de estos dos objetos, están en equilibrio térmico, ¿verdad? Si y solo si sus temperaturas son iguales. Entonces, cuidado. Vean que el equilibrio térmico implica igualdad de temperaturas. Hay otro concepto que es equilibrio termodinámico. Ese no está relacionado con la ley cero de la termodinámica. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, porque en las preguntas de marque con X le pueden salir con equilibrio termodinámico y se va uno con todo. Entonces, yo por eso les estoy poniendo el enunciado aquí. Equilibrio térmico implica igualdad de temperaturas. Y de eso es lo que habla la ley cero de la termodinámica. Ok, el enunciado del libro, del Serwin, lo que dice concretamente, voy a leerlo, es que si los objetos A y B, como en el caso de estos dos objetos que yo tengo ahí en la pizarra, están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Este enunciado es exactamente lo mismo que lo que dice este. Pareciera que son distintos, pero es lo mismo. Vamos a dar un ejemplo. La ley cero de la termodinámica también compara el equilibrio térmico de dos objetos con un tercer objeto C, que es el que menciona el enunciado del libro. Vamos a dar un ejemplo rápido. Si usted tiene un reactivo, un beaker con un reactivo que ha sido calentado, ¿verdad? A una temperatura muy alta, ¿verdad? Y está sujeto con una prensa, y usted coloca un agitador adentro, ¿verdad? Enseguida, al ratito, cuando usted va a tocar el agitador, si es metálico, que por lo general son plásticos, pero si fuera metálico, enseguida usted se va a dar cuenta que el agitador ya se calentó. ¿Por qué? Porque existe ese flujo o esa transferencia de energía, ¿verdad? Del reactivo al agitador. El agitador estaba a temperatura ambiente y usted fue y lo metió ahí y comenzó a darle vuelta al reactivo. Ok, pues ahí están los sistemas A y B. A es el reactivo y B es el agitador. Y usted comienza a ver que el agitador se comienza a calentar. Ok, si en ese momento cogemos un termómetro y lo colocamos dentro del beaker, que ya tenemos tres objetos o tres sistemas, ¿verdad? El termómetro va a comenzar a registrar de estos termómetros que se usan en química, ¿verdad? Que tienen una columna de mercurio. Usted comienza a ver el menisco, ¿verdad? Que por lo general es de color rojo, y comienza a ver que empieza a fluctuar, a variar, es decir, sube, baja, hasta que en un momento dado se estabiliza. Y cuando se estabiliza, ¿qué significa? Que el termómetro está haciendo una lectura de tanto el reactivo como el agitador. ¿Ok? Entonces, cuando se estabiliza, está dando la lectura de un número. Ese número es la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Que establece la ley cero de la termodinámica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Está más o menos claro? Sí. Ok, entonces, ley cero implica equilibrio térmico, ¿verdad? Y es la manera de definir la temperatura. Y equilibrio térmico implica igualdad de temperatura entre dos objetos o dos sistemas. Y eso a su vez implica que no hay transferencia de energía. Una vez que la temperatura es la misma en ambos, ya no hay flujo de calor de un sistema al otro, ¿verdad? Entonces, vean que todos esos conceptos están amarrados, ¿verdad? Entonces hay que manejarlos, ¿verdad? Por eso les estoy dando este otro enunciado, para que usted compare con el enunciado que le está dando el libro de texto. Bien. Bueno, esa es la ley cero de la termodinámica. Básicamente nos permite definir la temperatura y definir la temperatura que se mide utilizando un instrumento que, como ustedes saben, se llama un termómetro.
Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, para medir la temperatura, como les decía, necesitamos un termómetro. Y termómetros hay de muchos tipos, ¿verdad? Los termómetros dependen de cuando una escala de temperaturas es construida, depende de no solo la sustancia termométrica que llaman, sino también la propiedad termométrica. Entonces, vamos a ver un poquito de las escalas de temperatura. Este tema es muy amplio, ¿verdad? Los ingenieros y los científicos que trabajan en oficinas de calibración, pues este tema lo manejan, es decir, tienen una formación muy extensa en todo esto, ¿verdad? Aquí vamos a dar unos pincelazos, ¿verdad? De esto. En cuanto a las escalas de temperatura, lo primero es que son lineales, por dicha. Entonces, al decir que son lineales, tienen la forma de una función lineal. Y igual mx más b. Entonces, una escala de temperatura, por lo general, se escribe así. T de x es igual a mx más b. ¿Ok? Y esa x que está allá dentro del paréntesis, esa x se le llama la propiedad termométrica. Propiedad termométrica. Termométrica. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo con el ejemplo del termómetro que todos conocemos, que hemos usado en el laboratorio, ¿verdad? Y que también lo hemos quebrado, el famoso termómetro de química, ¿verdad? ¿Cuál es la sustancia termométrica de ese termómetro? El mercurio, ¿verdad? ¿Cuál es la propiedad termométrica? La expansión térmica. Cuando el termómetro se coloca dentro de un reactivo, una sustancia que está agua hirviendo, por ejemplo, en la parte baja del termómetro habrán observado que hay un bulbo, ¿verdad? Es el depósito donde está el mercurio. Enseguida que ese depósito se calienta, el mercurio se expande, ¿verdad? Se expande y comienza a subir por ese canalito, ¿verdad? Esa columna súper delgadita, y fuera del termómetro hay una escala, y entonces usted lo que hace es que coloca el termómetro, ve que la columna de mercurio comienza a subir, y entonces ahí hace una lectura cuando ese menisco se estabiliza, ¿verdad? Entonces, vean que este termómetro depende de esa propiedad, de que el mercurio se expanda para poder hacer la medición en una escala graduada que está en el mismo termómetro. Pero hay otros tipos de termómetros, ¿verdad? Hay termómetros que funcionan como, por ejemplo, un péndulo de torsión. ¿Se acuerdan el péndulo de torsión? Que era un disco que estaba sujeto a una varilla y él se retuerce. Entonces, hay termómetros que lo que usan es un resorte en forma de hélice. Y entonces tienen una aguja, no son digitales, ¿verdad? Sino que son analógicos. Tienen una aguja como esas básculas, ¿verdad? Donde pesan sacos. Y entonces cuando hace mucho calor, ¿verdad? Ese resorte también se comienza a dilatar. Entonces se comienza a abrir y hace que esa aguja que está pegada al resorte comience a registrar un valor de temperatura. Entonces vean que aquí, nuevamente, en este tipo de termómetro, la propiedad termométrica es la expansión térmica. ¿De acuerdo? Pero hay termómetros de termómetros. Por ejemplo, ahora el termómetro que está de moda, ¿verdad? Ese termómetro que nos ponen ahí cuando llegamos a Palí, que le dicen a uno, espérese un momentito, y se lo ponen ahí en el cuello. Ese termómetro está basado en las ondas, el tema que acabamos de ver, un tema que, bueno, no vimos directamente, pero se trata del efecto Doppler. Pues el efecto Doppler, ese aparatito funciona con el efecto Doppler. Simplemente manda una señal, es decir, envía una onda, ¿verdad? Y esa onda lo que hace es que rebota en la piel. Y cuando rebota y llega nuevamente al dispositivo, recuerden que las ondas se reflejan y se transmiten, cuando llega al dispositivo se descodifica en forma de un número. Y ese número es la temperatura que usted tiene en su cuerpo. Entonces vean que ese termómetro utiliza otra propiedad termométrica,
que no es el mercurio, ¿verdad? Sino que está basado en otro principio físico. Entonces, todos los termómetros se construyen basados en eso, ¿verdad? En una sustancia termométrica, que es la sustancia del trabajo, y una propiedad termométrica, que es la que se ve, que es la que se cambia o la que varía para que se pueda hacer la lectura de esa temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nosotros aquí vamos a trabajar con 3 escalas, que son las que más usa el libro. La escala Celsius, que hace unos años le llamaban centígrada, ya eso está fuera de uso. Y el símbolo que usamos es una C mayúscula con una ruedita atrás de la C. También está la escala Fahrenheit, ¿verdad? Que se usa una F mayúscula. Y hay otra escala que es la más importante de todas, que es la escala Kelvin. Vean que cuando yo pongo el nombre de las escalas, ojo que lo estoy poniendo con minúscula, ¿verdad? Y esa escala utiliza una K mayúscula. Entonces, vean, esa escala no se le pone una ruedita. Si ustedes le ponen una ruedita, está malísimo. ¿De acuerdo? Esa escala, la escala Kelvin, va sin ruedita. ¿Por qué va sin ruedita? Bueno, porque el Kelvin es una unidad en el Sistema Internacional de Unidades que tiene el mismo rango que, por ejemplo, el Newton, o el Joule, o el Watt. Y ya vamos a ver por qué. A la escala Kelvin se le llama la escala absoluta, o la escala del Sistema Internacional de Unidades. Lo que pasa, jóvenes, es que en los años mediados de los 50, por ahí de los 60, cuando se hacían mediciones con diferentes escalas de temperatura para una misma sustancia de trabajo o para un mismo experimento, los resultados eran distintos en diferentes laboratorios. Y ustedes saben que eso no sirve. Es decir, en ciencias y en ingeniería necesitamos poder reproducir las mediciones, ¿verdad? Entonces, la escala absoluta, la escala Kelvin, es idónea, es perfecta, porque es independiente de la naturaleza química de la sustancia. Lo que hicieron fue que cogieron varias sustancias, varios gases, ¿verdad? Y graficaron presión versus temperatura en Celsius. Entonces, cuando hicieron las mediciones, se dieron cuenta que para un gas la pendiente era así. Y intersecaba aquí. Para otro gas, la pendiente era un poquito menor, pero igual intersecaba aquí. Y para otro gas, tenía también menos pendiente, pero intersecaba en este punto. Es decir, que las rectas intersecaban siempre en el eje X negativo, en un valor que es menos 273.15 Kelvin. Entonces vean que esto es una línea recta. Todas son rectas. Y esto, por ejemplo, es oxígeno, esto es nitrógeno, esto es hidrógeno. Y lo probaron con un montón de sustancias aparte de esas 3, ¿verdad? Y entonces, vean que lo que vemos en esta gráfica, este es el eje Y, ¿verdad? Este es el eje X. Lo que vemos es que cuando la presión va descendiendo, va disminuyendo, todas las rectas convergen a un mismo valor en el eje X negativo. Y ese valor es menos 273.15. Independientemente de la naturaleza química de la sustancia con la que se esté haciendo el experimento. Y también, otra cosa es que utilizaron un termómetro que se llama un termómetro de gas a volumen constante, que es un termómetro bastante fácil de utilizar, de construir, de diseñar. Entonces, todas esas situaciones que se juntaron en estos experimentos que hicieron, llevaron al desarrollo de la escala Kelvin, la escala absoluta. Y entonces se dieron cuenta que con esa escala se pueden hacer mediciones en diferentes laboratorios con la misma sustancia
y se obtienen los mismos resultados muy similares. Entonces, eso es importante, porque entonces ya el experimento no depende de la escala. ¿De acuerdo? Entonces, por eso esta escala se le llama la escala absoluta, o la escala del Sistema Internacional de Unidades. Y cuando un laboratorio, ¿verdad?, que tiene un equipo de investigadores publica, ¿verdad?, pues utiliza la escala absoluta para hacer sus publicaciones. Es decir, para darle validez a la investigación que se realizó. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que la escala Celsius y la Fahrenheit no sean importantes. Claro, también tienen su rango de aplicación, pero están un poco más limitadas a ciertas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, si se hacen experimentos con esas escalas, pues esas escalas ya tienen una ventana, por decirlo así, un intervalo donde funcionan bien. Pero si se salen de ahí, ya la escala comienza a arrojar resultados totalmente diferentes, ¿verdad?, para un mismo experimento. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la importancia de la escala Kelvin, ¿verdad? Que nos permitió desarrollar, desarrollar una forma sistemática de efectuar mediciones. Entonces, la escala Celsius está relacionada con la escala Kelvin a través de esta ecuación. TC es igual a T menos 273.15. Entonces habíamos dicho que es una relación lineal, ¿verdad? Véanlo aquí, ¿verdad? Esta es la pendiente, que es un 1 que está delante de la T, y esta es la intersección, que es el menos 273.15. ¿Verdad? Entonces, esto es temperatura en Celsius. Y esto es temperatura en Kelvin. ¿Ok? Y hay una ecuación que relaciona la escala Fahrenheit con la Celsius. Esa ecuación es temperatura en Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura en Celsius más 32 Fahrenheit. ¿Ok? Entonces ahí tengo, digamos, las dos ecuaciones que me permiten, esto es temperatura en Fahrenheit. Y esto es temperatura en Celsius. Entonces ahí tengo las dos ecuaciones que me permiten relacionar las tres escalas, ¿verdad? Se pueden trabajar también como un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Con esas dos ecuaciones. ¿Ok? Ahora, otra cosa son los cambios. Cuando el libro habla de los cambios, le dice que un cambio en la temperatura Celsius es igual a un cambio en la temperatura Kelvin, y es igual a un cambio, y es igual a 5 novenos de un cambio en la temperatura Fahrenheit. Entonces vean que, cuidado, no confundan una temperatura con un cambio, una variación. Recuerden que un cambio es temperatura final menos inicial. Entonces lo que le está diciendo esta ecuación, esa igualdad, es que si, por ejemplo, en la mañana, para dar un ejemplo, la temperatura a las 9 de la mañana en Guanacaste eran 25 grados Celsius, a las 9 de la mañana. Y a la 1 de la tarde se puso feo. Entonces, a la 1 de la tarde se calentó la cosa, y entonces eran 32 Celsius, ¿verdad? Entonces, si hacemos el cambio en Celsius, pues ¿cuánto da? 32 menos 25 da 7, ¿verdad? Entonces eso sería el cambio, ¿verdad? Es 7 grados Celsius. ¿Y en Kelvin cómo sería? 7 Kelvin. ¿Ok? ¿Y cómo sería el cambio en Fahrenheit? Bueno, habría que hacer la conversión, perdón, despejarlo. Tendría yo que coger el 7 y igualarlo a 5 novenos de delta TF. Y de ahí despejar delta TF, que
que sería entonces 9 por 7 entre 5. Y 9 por 7 es 63, si no me equivoco. Y entre 5. ¿Alguien me podría dar esa aproximación? 63 entre 5. Es como 12,5 algo, ¿no? ¿Cuánto? 12.6. 12.6, gracias. Entonces, ese sería el cambio en Fahrenheit. ¿Verdad? Entonces, vean que los cambios en Fahrenheit difieren de los cambios en Kelvin y en Celsius. En Celsius y Kelvin son iguales, pero en Fahrenheit difieren por ese factor de 9 quintos. ¿Ok? Entonces, eso son preguntillas que pueden venir por ahí, ¿verdad? Para que usted lo tenga presente, ¿verdad? Si le dicen el cambio. Otra cosa es que algunos libros, el Serway no lo usa, pero algunos libros, como yo sé que muchos de ustedes estudian de, qué sé yo, de libros de sus hermanos o les gusta un libro en particular, vean que también hay una anotación que es que cuando hablan de la temperatura, de una temperatura dada, por ejemplo, 25 grados Celsius, de 25 grados Celsius le ponen la ruedita así, como la estoy poniendo aquí. Pero cuando hablan de un cambio, por ejemplo, el cambio que calculamos, 7 grados Celsius, le ponen la ruedita aquí. Entonces, el Serway no usa esa notación, pero algunos libros que se han usado otros semestres sí tienen esa notación. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando está aquí adelante se refiere a un cambio, para que no piensen que es un error a la hora de tipeo, ¿verdad? Entonces, algunas preguntas puede ser que le pongan el cerito aquí adelante. Entonces, lo que le están diciendo es que se trata de un cambio, no de una temperatura, ¿verdad? Bueno, entonces esas son las 3 escalas. Hay más escalas, por supuesto, ¿verdad? Lo que pasa es que, pues, las que el libro más enfatiza son esas 3, Fahrenheit, Celsius y sobre todo Kelvin. Bueno, eso es lo referente a las escalas. Vamos a pasar ahora a ver un fenómeno muy importante que es la dilatación térmica. El fenómeno de la dilatación, bueno, perdón. Perdón, iba a hacer un ejemplo de esto de las escalas de temperatura. Me lo brinqué. Vamos a hacer un ejemplo. Este problema dice así. Es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Dice, un termómetro se calibra en grados Celsius y otro en grados Fahrenheit. O sea que usted tiene 2 termómetros, ¿verdad? Uno con la escala Fahrenheit y el otro con la escala Celsius. Entonces le hacen esta pregunta. ¿A qué temperatura es la lectura en el termómetro calibrado en grados Celsius igual a 3 veces la lectura del otro termómetro? O sea, el que está en Fahrenheit. Claro, esta pregunta sería muy sencilla si tuviéramos los 2 termómetros, ¿verdad? O sea, si los tuviéramos en físico, porque podríamos ver la escala y comenzar a hacer una aproximación visual, ¿verdad? Por inspección, cuál es ese valor. Pero como no los tenemos, pues tenemos que resolverlo desde el punto de vista algebraico. Entonces, lo que yo hago es que de la ecuación de la escala Fahrenheit, ¿verdad? Que habíamos escrito, voy a despejar la TC. Recuerden que la Fahrenheit era 9 quintos de TC más 32 Fahrenheit. Ya ahorita lo vuelvo a leer para volver al contexto del problema. Entonces, voy a despejar TC. TC sería ¿qué? TC sería 5 novenos de temperatura en Fahrenheit menos 32 Celsius. Fahrenheit. Entonces, el problema lo que dice es lo siguiente. Un termómetro se calibra en grados Celsius y otro en Fahrenheit.
¿A qué temperatura es la lectura en el termómetro calibrado en Celsius? Igual a 3 veces la temperatura en la lectura del termómetro calibrado en Fahrenheit. Entonces, eso que le está diciendo, yo lo traduje en una igualdad. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué hago ahora? Igualo esas dos cosas, ¿verdad? Que sería 5/9 de temperatura en Fahrenheit menos 32 Fahrenheit es igual a 3 TF. Y ahora de este sistema lo reduje a una sola variable, una sola incógnita. Despejando de ahí, la temperatura en Fahrenheit me da menos 7.3 Fahrenheit, grados Fahrenheit. Y cuando yo sustituyo eso aquí o aquí, me dice entonces que la temperatura en Celsius va a ser menos 21.8 grados Celsius. Y ahí están los valores, ¿verdad? Ahí está, digamos que, resuelto lo que le estaban pidiendo. Ok. Bueno, entonces, ahora sí vamos a continuar. Bueno, vamos a pasar a ver ahora el fenómeno de la expansión térmica, que como les decía tiene muchas aplicaciones de ingeniería, sobre todo, ¿verdad? Expansión térmica. La expansión térmica es el fenómeno por el cual una barra, por ejemplo, de metal, se sufre un pequeño alargamiento que no se puede percibir a simple vista, ¿verdad? El ojo humano no lo ve, ¿verdad? Entonces, esos cambios en la longitud debidos a la dilatación son muy, muy pequeños. Se necesita un equipo especial, algún tipo de micrómetro que permita registrar esos cambios. Entonces, por ejemplo, han visto las autopistas, ¿verdad? En los puentes hay una especie de zipper, ¿verdad? Parece como un zipper. Eso es para que cuando vengan los veranos y hay un incremento en las temperaturas, la estructura del puente, la parte que está hecha en concreto, los cimientos, no vayan a sufrir algún tipo de ruptura, de fractura o de colapso, ¿verdad? Entonces esos zipper permiten que cuando aumenta la temperatura, o sea, en días muy calurosos, el puente se expanda un poquito, ¿verdad? Para que se acomode a esos cambios de temperatura, ¿verdad? Igual en los ingenieros metalúrgicos muchas veces tienen que juntar dos piezas, ¿verdad? Y les queda un espacio muy pequeño entre una pieza y la otra y no les sirve o no pueden rellenar ese espacio con soldadura. ¿De acuerdo? Porque es una pieza de alta calidad, de alta precisión, y no le van a echar una pelota de soldadura. Entonces lo que ellos hacen es que los calientan para que se expandan y se toquen esos extremos, ¿verdad? Entonces eso es una aplicación de la dilatación. Entonces tiene un montón de aplicaciones en ingeniería, ¿verdad? Y también, por ejemplo, en medicina, ¿verdad? Por ejemplo, los cirujanos que hacen implantes, ¿verdad? En los huesos, por ejemplo, trabajan también con el fenómeno de la dilatación, ¿verdad? Es decir, hay un montón de aplicaciones. En el caso de física, bueno, nosotros lo vamos a ver tres tipos de dilatación, que son la dilatación lineal, la superficial y la volumétrica. Entonces vamos primero con la lineal. La lineal es cuando tenemos una barra o una varilla, por ejemplo, y entonces está a una temperatura inicial T0, que puede ser la temperatura ambiente, y venimos y la calentamos con algún mecanismo. Puede ser un soplete, un mechero Bunsen,
y la barra se estira un poquillo más, que no se percibe, no se da uno cuenta porque esos cambios son muy pequeños. ¿De acuerdo? Entonces ese cambio, ese pedacito que estoy dibujando aquí es un delta L. Y la longitud de la barra originalmente era L0, la longitud inicial. Entonces una fórmula que nos permite calcular el cambio en la dilatación es esta. Delta L es igual a alfa por L0 por delta T. Entonces vamos a ir explicando qué es cada una de estas letras que están ahí. Ese delta L es precisamente lo que se expandió, que es algo pequeñito, pero que es igual a ¿quién? A L menos L0, donde L es la temperatura, es la longitud, perdón, a la nueva temperatura T que se llevó el sistema, ¿verdad? Cuando se calienta. Imagínense una barra, ¿verdad? Metálica, los metales son excelentes conductores de la electricidad y del calor, ¿verdad? Imagínense una barra que se coloque en un horno, ¿verdad? Y es un horno que usted va y pone, ¿cómo se dice? Lo programa para que vaya de 25 grados Celsius a 800 grados Celsius en cuestión de 10 minutos, ¿verdad? Entonces, claro, la barra se ve forzada a la dilatación en muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces, este alfa que está aquí, ese alfa se llama el coeficiente de expansión. Ahí le dicen el coeficiente de expansión térmica o coeficiente de expansión lineal. Coeficiente de expansión lineal. ¿Ok? Ese coeficiente es característico del material. Entonces ahí en la tabla, en el libro, perdón, le dan una tabla con diferentes materiales. Metales como por ejemplo el cobre, el hierro, el aluminio y otros materiales como la porcelana, el concreto, la madera, ¿verdad? Todos esos coeficientes ya han sido calculados, ¿verdad? Y se necesita conocerlos, por ejemplo, cuando un ingeniero civil va a hacer recubrimientos, ¿verdad? Es decir, va a hacer las divisiones de los edificios, necesita saber el material que va a utilizar dependiendo del lugar donde esté ubicado el edificio, para evitar estos fenómenos de dilatación. Bueno, entonces el L0 es la longitud original, ¿verdad? A la temperatura ambiente o a la temperatura que se encontrara inicialmente. Y el delta T es la temperatura a la que se llevó cuando ya tiene esa longitud L menos la temperatura inicial. Entonces vean que esta ecuación yo también la puedo escribir así. L menos L0 es alfa por L0 por T menos T0. Y también la Profe, puedo, dígame. esa temperatura tiene que estar en Kelvin. Esa temperatura tiene que estar en Celsius. Lo que Ok. pasa es, sí, buena pregunta, ya voy a aclarar eso. Lo que pasa es que recuerden que los cambios de temperatura en Celsius son iguales que los cambios de temperatura en Kelvin. Ok, entonces las unidades de alfa son Celsius a la -1. Ok, pero también son Kelvin a la -1. ¿Y cómo yo estoy seguro de eso? Bueno, despejemos la fórmula. Vean que si yo despejo el alfa de esta ecuación, vean lo que me queda. Alfa es igual a ¿quién? A delta L entre L0 por delta T. Y el delta L tiene dimensiones de, por ejemplo, centímetros, milímetros, metros, es decir, longitud. Y el delta T, perdón, y el L0 tiene también dimensiones de centímetros, milímetros, metros, etcétera. Quiere decir que las unidades de esto se cancelan, que son metros, por ejemplo, con las de aquí. Y me queda 1 sobre delta T, que sería 1 sobre grados Celsius. Y por eso yo las pongo como Celsius a la -1, que sería lo mismo que Kelvin a la -1. ¿Ok? Bien, esta fórmula les decía que también la puedo poner así. L es igual a L0 por 1 más alfa delta T.
¿Y por qué me sirve escribirla de esa forma? Bueno, porque resulta que la dilatación lineal no solo sirve para barras, varillas, sino que sirve también, por ejemplo, para un aro, que también existe esa aplicación, ¿verdad? Hay veces un aro se necesita juntar. Entonces, en este caso, si es un aro, pues entonces necesito conocer el diámetro. Entonces, el diámetro sería D igual D0 por 1 más alfa delta T. ¿Ok? O una arandela que tenga un diámetro interior de. Entonces, esta fórmula también sirve para estos casos. O sea que con la dilatación lineal pueden estudiarse fenómenos en barras o varillas y también fenómenos en arandelas o en aros. Solamente que si son arandelas y aros, la L se cambia por la D de diámetro. Pero la ecuación tiene la misma forma. Bueno, eso es dilatación lineal. También hay dilatación superficial. Entonces, la dilatación superficial es cuando tenemos más bien una lámina. Entonces, tenemos una lámina y la calentamos con un mechero Bunsen. Entonces, esa lámina se comienza a expandir. El libro le llama de forma isotrópica. Isotrópico quiere decir que lo hace igual en ambas direcciones, a lo largo de su longitud y a lo largo de su ancho. Como que si se tratara de una ampliación, como cuando usted va a una fotocopiadora y lleva una imagen y le dice al que lo atiende, yo quiero una ampliación de tanto. Pues la imagen se la hacen más grande, pero mantiene las proporciones. Pues la dilatación superficial es lo mismo. Es como que se hiciera una ampliación, una fotocopia. Bueno, entonces la fórmula es muy parecida a la de la dilatación lineal. Es delta A es igual a ahora 2 alfa por A0, que es el área inicial, por delta T. Pues vean que es muy parecida, ¿verdad? Y esta se puede escribir ahora como A es igual a A0 por 1 más 2 alfa delta T. Entonces, esta funciona cuando usted tiene láminas, ¿verdad? O, sí, cuando tiene láminas, o cuando tiene, por ejemplo, qué sé yo, un cilindro y tiene la parte de abajo, la tapa, ¿verdad? Es decir, conoce las secciones transversales, es lo que le quiero decir. Cuando hay secciones transversales de por medio, es posible que se necesite la dilatación superficial. Ok, y vamos al otro caso. El otro caso es el de dilatación volumétrica, o también le dicen dilatación cúbica. Esa es la dilatación cuando está de por medio involucrado el volumen. Entonces, la dilatación cúbica o volumétrica, ¿verdad? Mejor pongámosle volumétrica, porque cúbica suena que es solo para cubos, ¿verdad? Y es volumétrica porque esta sirve para cualquier recipiente, independientemente de la forma, de su volumen, ¿verdad? De la geometría, ¿verdad? Entonces, esta dilatación volumétrica, la fórmula es muy parecida a estas que acabo de escribir. Delta V es igual a 3 alfa por V0 por delta T. Entonces, en general, los líquidos se dilatan más rápido que los sólidos. Por eso cuando tenemos en el laboratorio o en la casa, en la cocina, estamos calentando algo, una olla, por ejemplo, ¿verdad? Que usted le echó agua porque va a cocinar algo y le puso mucha agua y la prende el disco, ¿qué pasa? Al rato vemos el agua tirándose por fuera de la olla, ¿verdad? Es porque los líquidos se dilatan más rápido, mucho más rápido que los sólidos. La olla también se dilata. Lo que pasa es que el fenómeno de dilatación es prácticamente indistinguible. Es decir, no se ve, no se aprecia a simple vista.
pero sí también sufre eh, una expansión en todas sus direcciones. ¿Ok? Pero por eso el líquido se derrama, porque se dilata más rápido. Entonces, por ejemplo, los laboratorios de química, ya ustedes habrán visto la cristalería, toda es de vidrio Pyrex, de que es un vidrio especial a prueba de dilatación. De tal manera de que los químicos, la gente que trabaja, los ingenieros químicos que trabajan con mucho instrumental, probetas, ¿verdad? Balones, beaker, necesitan que sean de Pyrex para, ¿cómo se dice? Eh, asegurarse de que la dilatación de los instrumentos no influya en las mediciones que están haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces voy a poner un resumen de los tres tipos de expansión térmica en sólidos y líquidos. El resumen es este. Cuando es lineal, es delta L, es igual a alfa por L0 por delta T. Una dimensión. Cuando es superficial, como en las láminas, delta A es igual a 2 alfa A0 delta T. Dos dimensiones. Y cuando es volumétrica, es delta V es igual a, y al 3 alfa le llamamos beta. Vean el cambio que hice. Por B0, por delta T, estos son tres dimensiones. ¿Por qué le puse beta? Bueno, porque ya hablamos de que los líquidos se dilatan más rápido que los sólidos. Entonces, usted puede conocer eh, el alfa del sólido, el alfa, perdón, del recipiente donde usted tiene ese líquido. Este puede ser el alfa del Pyrex, pero por aparte tiene el beta del líquido que tiene contenido en ese recipiente. Entonces, cuando nos referimos a beta, nos referimos directamente a los coeficientes de expansión volumétrica, ¿verdad? En el libro ahí le llaman a ese el coeficiente de expansión volumétrica promedio y es explícito, perdón, exclusivo de líquidos. El alcohol, la gasolina, el agua y todas esas sustancias que utilizan en los laboratorios, ¿verdad? El mercurio, bueno, ya ahora el mercurio casi no porque es sumamente nocivo, ¿cómo se dice? Tóxico, ¿verdad? Pero sí se usa, ¿verdad? Bueno, y todos esos líquidos que se trabajan en los laboratorios, ¿verdad? Y el alfa es el alfa del recipiente que contiene la sustancia. Entonces, beta es igual a 3 alfa. Pero entonces este alfa es el del sólido y este beta es el del líquido. Bueno, y ahí está el resumen de la dilatación, de los tres casos de dilatación. Vamos a hacer unos ejemplos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a ver. Por ejemplo, este es un problema que creo que es del Survey. No sé si es creo que la novena edición. Debe estar en la décima. Ok, este problema le dice que el coeficiente de expansión volumétrica promedio para el tetracloruro de carbono, ¿se recuerdan la fórmula química? El beta le dice del CCl4 es 581 por 10 a la menos 4 grados Celsius, a la menos 1. Dice, si un recipiente de acero de 50 galones se llena por completo con tetracloruro de carbono o con CCl4, cuando la temperatura es 10 grados Celsius, ¿cuánta será su expansión cuando la temperatura se eleve a 30 grados Celsius?
Calcule el delta V, la expansión volumétrica, cuando la temperatura sean 30 grados Celsius. ¿Cuánto será su expansión cuando la temperatura, cuando se eleve a 30? Ok, entonces vean que en este problema necesitamos el alfa del acero, ¿verdad? Porque le está diciendo que es un recipiente que contiene el CCl4 y que es de acero. Entonces el alfa del acero es un dato que está en las tablas, en la tabla del capítulo. Entonces el alfa del acero es 11 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. Ok. Vean los órdenes de magnitud, ¿verdad? Aquí es 10 a la menos 4 y aquí es 10 a la menos 6. Vean que 10 a la menos 4 es mayor por 2 órdenes de magnitud que 10 a la menos 6. Pues lo que le está diciendo es que efectivamente el líquido se expande mucho más rápido que el sólido. Ok, entonces le está diciendo que cuál es la expansión. Entonces realmente esa expansión es lo que se derrama, porque le está diciendo, la redacción le dice que vamos a volverlo a leer, le dice que el recipiente está lleno por completo, o sea, el líquido está a ras, ¿verdad? Entonces, cuando se calienta, cuando se lleva de 10 a 30, ¿qué pasa? Que se expande más rápido el tetracloruro de carbono que el propio recipiente de acero, por lo tanto se derrama. Entonces, lo que le están pidiendo en esa pregunta es el volumen derramado. Entonces, ese delta V derramado es el delta V debido al tetracloruro de carbono menos el delta V debido a ¿quién? Al acero. Ok, el menos, vean que lo que estoy indicando es que esta expansión es mayor que esta. Entonces esa cantidad, esa diferencia, no puede ser negativa, ¿verdad? Entonces lo que hago es que sustituyo. Para el tetracloruro de carbono sería beta por V0 por delta T. Y para el acero sería 3 alfa por B0 por delta T. De ahí, a 10 grados Celsius, la temperatura de ambos, perdón, el volumen de ambos es el mismo, ¿verdad? Porque el recipiente está, dice, completamente lleno de esa sustancia. Entonces, de aquí lo que me queda es que puedo factorizar beta menos 3 alfa por B0 por delta T, y T es T menos T0. Entonces, de ahí sustituyo. Ese delta V va a ser el beta, que es 581 por 10 a la menos 4, menos 3 por 11 por 10 a la menos 6. No le voy a poner unidades para que no sea para que no se vuelva tan complicado. Por el volumen inicial, que son los 50 galones, por el cambio de temperatura, que son los 30 menos 10. Y eso me tiene que dar en galones. Y ese delta V a mí me da 0.548 galones. Vean que sí, 0.548 galones es mucho menor que ¿quién? Que los 50 galones que tiene el recipiente, ¿verdad? Entonces, ahí lo que nos están diciendo es que lo que se derrama es aproximadamente 0.5 galones de ese recipiente que contiene 50. Una consulta. Sí, Ahí, a lo que se refiere con el volumen del recipiente es el volumen que puede contener y no en sí el volumen del recipiente. Porque, o sea, qué sé yo, si fuera cuadrado, habría que saber esas magnitudes y el grosor de la pared del recipiente, ¿verdad? Es el volumen que contiene el recipiente. sí, es el volumen que contiene el recipiente, sí, sí, claro. El espesor de las paredes no se toma en cuenta.
Sí, sí, porque sí, no puede ser en sí el volumen del objeto físico, del recipiente. Sí, sí. Lo que sí es que, digamos, el volumen del líquido es el volumen interior del recipiente. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí está cayendo un aguacero otra vez. Entonces, por aquello de que si no me oyen, me pegan el grito, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer otro. Vean este otro caso. Dice, una muestra de plomo tiene una masa de 20 kilogramos. Plomo, PB. Y una densidad de 11.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico a 0 grados Celsius. O sea, esas son las condiciones iniciales de la muestra, ¿verdad? Entonces, la pregunta que le hacen ahí es que, ¿cuál es la densidad del plomo a 90 grados Celsius? O sea, parte A, halle la densidad del plomo, del PB, a 90 grados Celsius. Vean que el plomo es un metal, ¿verdad? Y el plomo es maleable, ¿verdad? Se puede deformar. Y la otra cosa es que si usted lo calienta, también se expande, ¿verdad? Entonces, cuando se expande, ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa con la densidad? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, debería disminuir, ¿verdad? Claro, una cantidad muy, muy pequeña, ¿verdad? Realmente, pero debería haber algún cambio con respecto a este valor que tenemos aquí, ¿verdad? Ya que a nivel atómico, pues las partículas, los átomos se están separando, ¿verdad? Pero el cambio obviamente es muy pequeño, ¿verdad? Pero tiene que haber algo ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, recuerden que la densidad está definida como masa, que aquí sería la masa inicial entre el volumen de la muestra. Que ese sería, bueno, la masa, perdón, entre el volumen inicial, así. Lo podemos escribir de esta manera. Y eso podemos decir que es el 11.3 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Ahora, cuando se calienta, cuando esa muestra se calienta y se lleva a 90, pues definitivamente va a tener, es decir, va a experimentar un delta V, ¿verdad? Ese delta V va a ser 3 alfa B0 delta T. ¿Por qué no uso beta? Porque no hay ningún líquido. El plomo está en estado sólido, ¿verdad? Entonces me interesa más conocer el alfa del plomo para poder calcular ese beta del plomo, que es un sólido. ¿Ok? Entonces, el nuevo volumen, producto de la expansión, el volumen final, va a ser B0, 1 más 3 alfa delta T. Ese va a ser el volumen cuando se lleve a 90. Quiere decir que la nueva densidad tiene que ser masa entre B0 por 1 más 3 alfa delta T.
la densidad a 90, ¿verdad? Pongámosle aquí a 90. Y esta es a 0. Para hacerlo más, no sé si eso aclara un poco si enreda me dicen, ¿verdad? Pero esta es la densidad cuando ya se produjo el delta T. O sea, cuando lo llevé de 0 a 90. Y resulta que esto precisamente es la densidad inicial. Entonces yo esto lo puedo escribir como ρ0, la densidad 0 grados Celsius, entre 1 más 3 alfa por delta T. Y ahí sustituyo. Ahí sería 11.3 por 10 a la 3 kilogramos entre metro cúbico, entre 1 más alfa, 3 alfa, y necesito el alfa del plomo, que eso el problema no lo dio. El alfa del plomo es 29 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1 por 90 menos 0 Celsius. Vean a ver. Entonces vean que lo de abajo es adimensional, ¿verdad? Porque estas unidades se cancelan con estas. Y solo me quedan las unidades de arriba. Y cuando yo hago esa operación, resulta que la densidad 90 varía muy poco. Es 11.2 por 10 a la 3. Pero se aprecia un pequeño cambio, ¿verdad? Muy leve, pero sí hay una disminución, ¿verdad? En la densidad cuando se lleva a una temperatura de 90. Bueno, vamos a hacer otro. En estos problemas también, jóvenes, si, por ejemplo, yo aquí no mencioné en ningún momento el alfa del diploma, sí, pero sí les dije al principio que se iba a usar, ¿verdad? En esas preguntas, digamos, de la plataforma, pues es recomendable que usted tenga su libro ahí, ¿verdad? Por aquello de que le hablen de un material y no le den el alfa, ¿verdad? O el beta, y tenga usted que consultarlo, ¿verdad? Para que lo tenga cerca suyo, ¿verdad? A la hora de resolver un problema. De lo contrario, se lo darían, ¿verdad? O le darían los datos para que usted lo calcule. Bueno, vamos a hacer uno un poquito más eh, que tiene un poquito más de álgebra, y es de expansión lineal. Entonces, este que vamos a hacer dice que tenemos una barra compuesta. Voy a hacer el dibujo primero. Es una barra que se compone de dos materiales. Entonces, una parte tiene longitud L1 y la otra parte tiene longitud L2. Y aquí está la unión. Entonces, la barra compuesta tiene longitud L. Y cada material, este es el material 1, este es el material 2. El material 1 tiene un alfa 1 y el material 2 tiene un alfa 2. ¿Verdad? Y esta aquí es la unión, o creo que le dicen la juntura, no sé. Ok, entonces
Vamos a leerlo. Dice una barra compuesta de longitud L, está hecha de una barra de un material 1 y de longitud L1, soldada a otra de un material 2 y de longitud L2. Calcule el coeficiente de expansión lineal efectivo de la barra compuesta. Y ahí le explican entre paréntesis, es decir, un coeficiente que prediga cómo se va a expandir la barra compuesta en función del cambio de temperatura, en términos de L1, L2, L y los coeficientes alfa 1 y alfa 2 de las varillas individuales. O sea, le está diciendo que hay un coeficiente efectivo, llamémoslo así, de la barra compuesta, cuando obviamente se somete a un cambio de temperatura, a un delta T. ¿Ok? O sea, imagínense que ustedes le dan esa barra y le dicen una parte es de acero y la otra parte es de cobre. Y le dicen, llévela al horno, ¿verdad? Y hay que provocarle o producirle un cambio de temperatura. Y con esos datos que usted tiene, encuentre un coeficiente de dilatación efectivo de la barra compuesta. ¿De acuerdo? Entonces, ese coeficiente tiene que estar en función de L1, L2, alfa 1, alfa 2, ¿verdad? Que son los, digamos, lo que conocemos del problema, ¿verdad? Ahora, bueno, sabemos que L es L1 más L2. Pero, ¿qué más podríamos decir? Cuando se produce un delta T, o sea, cuando se le produce un incremento de temperatura a la barra compuesta, ¿qué podríamos pensar ahí? ¿Qué podríamos pensar? Imagínense la barra en el horno, ¿verdad? De lado, es decir, la barra L1 va a sufrir una expansión, ¿verdad? Un incremento en la longitud y la barra 2 también. Entonces, una condición aquí que tenemos que ponerle al problema para encontrar el alfa es que el delta L de la barra compuesta es la suma del delta L1 más el delta L2. ¿Verdad? Y entonces, este delta L es donde está el alfa efectivo. Por el L de la barra, que es el inicial, ¿verdad? Por el delta T. Y de este lado sería el alfa 1 por el L1 por el delta T. Y de este lado sería el alfa 2 por el L2 por el delta T. Y de esas ecuaciones, ¿qué puedo cancelar? El delta T. Entonces me quedaría que el alfa efectivo es igual a alfa 1, L1 más alfa 2, L2. Y abajo sería L1 más L2. Y ahí tengo la respuesta que me están pidiendo. ¿Verdad? Vean que esa pregunta no es tan, es decir, no es tan largo, ¿verdad? El proceso. Y queda escrito en términos de las cantidades que caracterizan a cada una de las partes de la barra compuesta. ¿Dudas? ¿Está bien? Ok, el problema tiene una parte B. Esa parte B, lo que le dice es que ahora le vamos a poner números. Dice ahora, usando acero y bronce, ¿verdad? Diseñe una barra cuya longitud sea de 52.4 centímetros. O sea, ahora usted va a tener una barra con esa longitud total, una barra compuesta, ¿verdad? Dice, y cuyo coeficiente de expansión lineal efectivo sea de 13 por 10 a la menos 6. Te dan ahora el efectivo, que es 13 por 10 a la menos 6. Grados Celsius a la menos 1. Y le dan los alfas para cada uno de los materiales. Le están diciendo que es acero y bronce, que la barra ahora está compuesta de acero y bronce.
Entonces le dan el alfa del acero. El alfa del acero es 11 por 10 a la menos 6. Celsius a la menos 1. Y el alfa del bronce es 19 por 10 a la menos 6. Celsius a la menos 1. Entonces volvemos a la pregunta inicial. Dice, usando todos esos datos, diseñe una barra cuya longitud sea 52.4 centímetros. O sea, lo que le está diciendo es qué longitudes debe tener cada parte por separado. O sea, que halle la longitud L1 y la longitud L2. Entonces, lo que yo hago es que uso la ecuación que ya tengo aquí, ¿verdad? Yo sé que el alfa efectivo es 13 por 10 a la menos 6. Y eso va a ser igual al alfa 1, que es el alfa del acero, que es el 11 por 10 a la menos 6. Entonces aquí yo despejo el L2, ¿verdad? Vean que L es L1 más L2. Entonces yo puedo eliminar una de las incógnitas, porque ahora puedo escribir L1, puedo escribirlo como 52.4 menos L2. ¿Ok? Y esto lo pongo aquí, donde está el L1. Entonces sería el 11 por 10 a la menos 6 multiplicado por 52.4. Vean que aquí no hay que pasar las unidades a metros, ¿verdad? Porque se van a cancelar. Podemos trabajarlo en centímetros. Más el alfa 2, que sería el 19 por 10 a la menos 6, por el L2. Y eso dividido entre L1 más L2, que es el 52.4. Y ahí me queda una ecuación en términos de una sola incógnita, que es L2. Y de ahí me doy cuenta o despejo que L2 es 39.3 centímetros. Y por diferencia, L1 entonces va a ser 52.4 menos 39.3. Eso sería entonces 13. Aquí lo estoy poniendo mal. Déjeme ver. Sí, o sea, L1, sí, L1 es 39.3 y L2 sería 13.1. O sea, este es el que obtengo de esta ecuación. Y ahora por diferencia obtengo 39.3. Este sería el L1. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, vamos a... Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a pasar a ver la última sección de este capítulo. Ok, lo que vamos a ver ahora es la descripción macroscópica. Macroscópica del gas ideal. O también le dicen el modelo del gas ideal. Entonces, en los capítulos que siguen van a escuchar mucho que hablan de las variables macroscópicas.
Entonces, en termodinámica, tres variables macroscópicas que se usan mucho son la presión, el volumen y la temperatura. ¿Por qué les dicen macroscópicas? Bueno, porque esas variables yo las puedo medir directamente utilizando un instrumento. La presión, tengo un manómetro, por ejemplo, para la presión. La temperatura, ya vimos que está el termómetro. Y el volumen, por lo general se conoce el volumen del contenedor, donde está, por ejemplo, un gas, ¿verdad? Entonces, se les llama así macroscópicas porque hacen alusión al hecho de que son obtenidas a través de mediciones directas. Por ejemplo, la energía cinética no puede ser una variable macroscópica. Usted puede calcular la velocidad, por ejemplo, en un experimento, por medidas indirectas, ¿verdad? O inclusive hay un sensor que le da la velocidad, que sería una medida directa. Pero ya una vez que usted conoce la velocidad, calcula la energía cinética. Pero no hay un equipo que le dé la energía cinética directamente. Entonces, PV y T se llaman variables macroscópicas. Aparte de que la descripción, cuando hablan de descripción macroscópica, nos interesa, digamos, no nos interesa la estructura interna, la parte atómica del gas, sino que nos interesa eh, precisamente esa visión de las mediciones que se hacen en el laboratorio directamente. Bueno, entonces, eh, hay una ecuación que se llama la ecuación del gas ideal. Y le llaman así ideal porque es un modelo hipotético, porque realmente los gases eh, se estudian en condiciones reales. Entonces hay ecuaciones de estado para gases reales, ¿verdad? Pero este modelo permite eh, explicar muchos fenómenos en gases reales cuando, por ejemplo, la presión y la densidad son bajas. Es decir, cuando tenemos gases diluidos con densidades muy bajas y presiones que tienden a cero, eh, pues esos gases, todos esos gases, oxígeno, nitrógeno, argón, se comportan muy similar, ¿ok? Bajo esas condiciones. Y podemos utilizar la ecuación que yo ahora voy a escribir aquí en la pizarra. La ecuación del gas ideal, una forma de escribirla es así. El producto de P por V es igual a nRT. P es presión. Esa presión está en pascales o bien en atmósferas. V es volumen, que está en metros cúbicos o bien litros. La N es la cantidad de sustancia, que está en moles. La T es la temperatura absoluta, es decir, la temperatura en Kelvin. Vean que no dije en grados Kelvin, es incorrecto. En Kelvin, temperatura en Kelvin. ¿Ok? Y la R es una constante que se llama la constante universal de los gases. La constante universal de los gases. ¿Qué valores tiene R? Bueno, en este curso vamos a trabajar con dos valores para R. R va a tener el valor de 8.314 Joule entre mol Kelvin cuando trabajamos con unidades del sistema internacional. O sea, cuando usamos la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos. ¿Ok? Ahora, si estamos trabajando con atmósferas y con litros, pues entonces el valor de la R va a ser 0.082 y los otros dígitos es 0.6. 8206. Por lo general se llega hasta aquí, se trabaja con hasta 82.
Y las unidades que tiene aquí son litros por atmósfera entre mol Kelvin. Entonces, muy importante. Litros por atmósfera no es igual a Joule. Entonces, cuando necesitemos calcular energía, ¿verdad? Energía interna, calor, trabajo, que todo eso está en joules, necesito utilizar la R como 8.314. Ahora, si estamos usando la ecuación del gas ideal solamente para calcular variables macroscópicas, como presión, volumen, temperatura, yo puedo trabajar en litros y atmósferas. No hay problema. ¿De acuerdo? Mientras que no le pidan que lo cambie a metros cúbicos y a pascales, no hay problema. El problema es que ese problema todos los semestres, la gente llega y utiliza litros y atmósferas y dicen que esos son joules. Y eso no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se los estoy diciendo de una vez, ¿verdad? Para que tengan el cuidado a la hora de calcular cantidades que tienen que quedar en joules. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la famosa ecuación del gas ideal. En esa ecuación, la n, o sea, esta n que está aquí, se puede calcular con esta ecuación. Masa total entre m mayúscula. ¿Qué es la m mayúscula? Bueno, ¿qué es la masa total? Se refiere a la masa total de gas en el contenedor. O sea, usted tiene un cilindro, imagínese, del cilindro que tiene en la cocina. Bueno, es la masa total de ese gas. No con el cilindro, sino solo el gas que está dentro. ¿Ok? Y la M mayúscula es lo que le llamamos masa molar que está en gramos por mol o kilogramos por mol, que también le llaman peso molecular. En el curso de química lo ponían a uno a calcular el peso molecular con una tabla, con la tabla periódica, ¿verdad? Aquí en el curso de física no hacen eso, sino que ya de una vez le dan la masa molar. Se la pueden dar en gramos por mol o en kilogramos por mol. Y usted la convierte dependiendo de lo que necesite, ¿verdad? Entonces vean que esa N se puede calcular así. Ahora, vean que puse ese subíndice total, porque el libro no lo hace. Y entonces más adelante, en otro capítulo que viene adelante, resulta que hay unas fórmulas que se parecen mucho. Y entonces no hacen la distinción y ahí es donde comienza el error. O comienzan las malas interpretaciones. Entonces esa ecuación la voy a poner de una vez para que salir de la confusión. Entonces, más adelante, cuando lleguemos al capítulo de teoría cinética, hay una formulita que es esta. M0, con un 0 ahí en su índice, es igual a M entre NA. Entonces, cuidado, esa M0 no es lo mismo que la M total. Esta es la masa del gas y esta es la masa de una molécula, solamente de una. ¿Ok? Y entonces aquí la M sigue siendo la masa molar. Y la N es ahora el número de Avogadro. El número de Avogadro es igual a ¿qué? A 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. ¿Ok? Entonces ya ahí estamos aclarando eso, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Bueno, entonces ya vimos que hay dos constantes, ¿verdad? Para R, ¿verdad? Y esa constante fue calculada precisamente haciendo eso, en los experimentos, haciendo que la presión tienda a cero.
O sea, bajándola todo lo que se pueda. Cuando en física decimos, ponemos un límite, límite cuando P tiende a cero, no es que es igual a cero, sino que físicamente se baja la presión todo lo que el experimento lo permita. Ok, bueno, entonces, continuando con lo de la descripción macroscópica, la ecuación de estado de un gas ideal también se puede escribir de otra forma. Se puede escribir de esta manera. Otra vez, producto de P por V, pero ahora es igual a N mayúscula KBT. Y esa B es un subíndice. Entonces, el P y el V siguen teniendo el mismo significado, presión y volumen. Y la T sigue siendo temperatura en la escala absoluta, o sea que está en Kelvin. Ahora, las cantidades nuevas aquí son la N. La N se refiere al número de moléculas. Y la KB es una constante nueva. Bueno, no nueva, sino que no la habíamos visto, ¿verdad? Muy vieja. Que se llama la constante de el maravilloso y grandioso Boltzmann. La constante de Boltzmann. El valor de la constante de Boltzmann se puede calcular de esta manera. Si yo divido la R entre la NA, es decir, la constante de los gases universales, 831,4 Joule entre mol Kelvin, la divido entre el número de Avogadro, que lo escribí hace rato, 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol, resulta que vamos a obtener la constante de Boltzmann. Esa constante de Boltzmann tiene el siguiente valor, 1.38 por 10 a la 23 Joule entre Kelvin. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma de calcular, de escribir la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Y a lo que quería llegar es que resulta que ahora la masa total, vemos que se puede calcular también así, M0 por el número de moléculas. Entonces, pues ahí hay que tener un poquillo cuidado a la hora de relacionar esas tres fórmulas, ¿verdad? La de cantidad de sustancia, la de la masa de una molécula con con esta otra, ¿verdad? Bueno, esa constante de Boltzmann la vamos a usar mucho en la parte de termo, ¿verdad? Está dentro de las 5 constantes universales más importantes de la física, porque esa constante aparece en todo lado, ¿verdad? No solo en termo, ¿verdad? Sino que en otras áreas de la física que no tienen nada que ver con termodinámica, aparece, ¿verdad? Es una constante de las más importantes. Bien, entonces, esta es la ecuación del gas ideal. Entonces, ¿se escribe así o se escribe así? P por V igual nRT. ¿De esta forma o de esta forma? Dependiendo de lo que usted tenga, ¿verdad? Es decir, dependiendo de los datos que le den. Más adelante, para la clase del jueves asincrónica, voy a hacer unos problemas. Ok, la otra cosa es que, para ir terminando, la ecuación del gas ideal realmente, o sea, esta o esta, ¿verdad? Esas ecuaciones realmente vienen de unas leyes que se llaman las leyes empíricas de los gases, que ya ustedes muy probablemente las han estudiado en química, la ley de Boyle, la ley de Charles, ¿verdad? Esas son las leyes empíricas de los gases. Y les dicen empíricas, ¿qué significa la palabra empírica? Bueno, que es derivado de la experiencia, ¿verdad? Es decir, que no hay un fundamento teórico, ¿verdad? No hay una teoría de por medio que justifique por qué funcionan. Entonces, la gente que encontró esas relaciones empíricas
pues sabían que bajo ciertas condiciones funcionaban, pero no sabían por qué. Hasta que en el siglo XIX, los físicos de esa época juntaron todas esas relaciones empíricas que voy a escribir ahorita y apareció entonces la ley del gas ideal, que era lo que estábamos viendo ahora. Entonces, esas leyes empíricas tienen su propio nombre, ¿verdad? Por ejemplo, está la ley de Boyle, que es P inicial por V inicial es igual a P final por V final. Esa se llama la ley de Boyle. La ley de Boyle, partimos del hecho de que la temperatura es constante. Entonces, el producto P por V es una constante. ¿Ok? Luego está la ley de esta otra. V inicial entre T inicial es igual a V final entre T final. En esta T es constante. Esta se llama la ley de Charles. Le podemos decir la ley de Charlie, ¿no? La ley de Charles. La ley de Carlitos. Y esta funciona cuando la presión es constante. Si yo paso la presión de este lado, en la ecuación del gas ideal, pues lo que va a cambiar es el volumen y la temperatura. La ley de Charles también tiene esta fórmula. Es otra versión en términos de densidades. Rho inicial por T inicial es igual a Rho final por T final. Eso también corresponde a la ley de Charles. Una versión un poco distinta, pero es lo mismo, ¿verdad? Y ambas funcionan si la presión es constante. Y por ahí hay otra que es esta, ¿verdad? P inicial entre T inicial es igual a P final entre T final. Esta es cuando el volumen es constante. Esta se llama la ley de... ¿Alguien sabe cómo se llama? La ley de Gay-Lussac. ¿Ok? Y esa funciona cuando el volumen es una constante. ¿Ok? Entonces, también hay otra por ahí que es la de Avogadro, que es V1 entre N1. Entre N1 es igual a V2 entre N2. Donde N son números de moléculas, ¿verdad? Y V son los volúmenes. Esto se llama ley de Avogadro. Vean que no es lo mismo que el número de Avogadro, ¿no? Avogadro fue un físico que trabajó, trabajó mucho en la parte ¿cómo se llama? De la formulación matemática de cómo estudiar o cómo entender los gases, ¿verdad? Bien, entonces esas son las leyes empíricas de los gases, que también algunas veces son útiles a la hora de resolver problemas con el gas ideal. Hay otra por ahí que es cuando la temperatura no es constante, que es esta, P inicial, U inicial, T inicial, es igual a P final, U final, T final. Bueno, esa es otra. Pero esa ya no es la ley de Boyle, ¿verdad? La ley de Boyle estrictamente es cuando la temperatura es constante. Entonces, solo el producto P por V se mantiene constante. Bueno, entonces, aquí está el material de este capítulo, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta del material. Y por ahí les paso la clase asincrónica. El asistente ya subió la clase asincrónica de ondas, ¿verdad? De la semana pasada. Eh, Tengo que preguntarle porque no sé si la subió. Pero no sé si alguno de ustedes ha revisado. Pregunto. No. No, eso no he revisado. Ok, bueno, voy a revisar porque él es el que la sube o hay veces soy yo el que la sube. Pero entonces para esta semana debería estar para el jueves la clase asincrónica. Bueno, debe estar ya la clase asincrónica de ondas estacionarias, lo que vimos la clase anterior. Y deberíamos subir la de esto, de gases, porque hay que hacer unos problemas de esto de gases. Ok, bueno, entonces vamos a quedar aquí. Ahora sí, con respecto al examen,
No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Yo lo vi bien, nada más que muy tallado el tiempo, a mi parecer, ¿verdad? Ujú, Por el hecho de, ¿verdad? De tener que pensar los problemas y medio dibujarse algo rápido y analizarlo para luego calcular, ¿verdad? Y responder. ujú, Pero de ahí en fuera, sí. ujú. Sí, profe, a mí también el tiempo me pareció muy corto para Profe, tantas preguntas. de hecho, a mí me salió solo una pregunta de teórica y el resto fueron prácticas y el tiempo me mató. Ujú. Sí, es que, sí, sí, todas esas cosas, pues por ahí nos vamos a reunir para ver, digamos, cómo está toda la cátedra. Recuerden que aquí yo no puedo cambiar el tiempo porque este es un curso de cátedra y tiene que haber un consenso entre todos los miembros de la cátedra y el coordinador, por supuesto, ¿verdad? Que es el que la dirige. Pero sí, por ahí va a haber una reunión y por eso me gusta escuchar para yo también llevar las opiniones de ustedes o digamos lo que ustedes están diciendo ahora. Es decir, eso no es que quiere decir que se va a aumentar el tiempo, ¿verdad? Como les digo, tiene que ser un consenso porque lo que sugiere, digamos, el tiempo estándar, se lo explicaba algún estudiante por ahí en el correo, el tiempo estándar para 20 preguntas es 1 hora y media, porque por ejemplo química, para 40 preguntas le da 3 horas, ¿verdad? Entonces, digamos que esa hora y media se supone que debe alcanzar para, para hacer el examen, ¿verdad? Eh, Ahora bien, con respecto a la variedad de las preguntas, que por ahí me dicen que solo hubo una pregunta conceptual y las demás fueron numéricas, con respecto a eso, recuerden que la plataforma tiene un mecanismo de selección, un algoritmo que es con el que hace la selección de las preguntas y ella va buscando, digamos, en los bancos de preguntas eh, que los tenemos clasificados, ¿verdad? Por temas, digamos. Entonces, no sé si por haber más preguntas en un banco determinado, ella escoge más preguntas de ese banco. No sé, porque realmente no sería, es decir, porque me han dicho que le salieron muchas preguntas de fluidos, de dinámica y que casi no le salieron ¿cómo se dice? En algún otro tema, ¿verdad? Pero entonces De ya hecho, eso, yo de fluidos sí vi como de bastantes, un poco más que las ujú. de oscilaciones, ¿verdad? Y lo que se supone es que deberían aparecer 8 preguntas numéricas de cada tema y 2 preguntas conceptuales de cada tema para que sean 20. Pero no sé si eso al final la plataforma lo está haciendo o lo llegó a hacer, no sé. Pero sí, por ahí va a haber una reunión para analizar, eh, digamos, cómo estuvo. El promedio global, los grupos míos estuvieron ahí. Uno estuvo por encima del promedio global, ¿verdad? En el caso de ustedes estuvieron a la par del promedio global, ¿verdad? Es decir, prácticamente igual, ¿verdad? Entonces, eh, no sé los demás grupos cómo estarán, ¿verdad? Porque es con base en eso, ¿verdad? Que se comienza a hacer el análisis, ¿verdad? Si hay que hacer algún cambio o alguna mejora, pero entonces hay una reunión por ahí pautada para esta semana para reunirnos, a ver qué, valga la redundancia, para ver qué analizar, ¿verdad? Esta primera prueba, a ver cómo estuvo, qué hay que mejorar, ¿verdad? O qué hay que cambiar, no sé. Y por ahí entonces yo llevaré las inquietudes de ustedes, ¿verdad? Por supuesto. Eh, pero recuerden que esto es una situación de que tiene que ser algo que se decida, eh, ¿cómo les digo? Eh, que todos estén de acuerdo y algunas veces la mayoría es la que también gana, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa? Recuerden que la siguiente prueba es el próximo, o sea, este jueves en 8, ¿verdad? Que creo que es 17 de septiembre. Y el material, como ya ustedes vieron, el material viene encajado, ¿verdad? Venimos, corriendo, corre que te alcance, como dice la gente, ¿verdad? Eh, y algunos estudiantes han mostrado esa preocupación, pero es que la física general 2 siempre ha sido así, ¿verdad? Es decir, cuando lo hemos dado presencial, vamos a capítulo por semana volados, ¿verdad? Para poder llegar al examen de cátedra, ¿verdad? Entonces,
este material no lo puede dejar uno que se le acumule, porque si no, entonces cuesta mucho después asimilarlo, ¿verdad? Es decir, prácticamente hay que llevarlo al día, con un horario de estudio, ¿verdad? Porque si no, cuando se le acumula, es muy difícil asimilarlo. Entonces, y son 7 pruebas, ¿verdad? Entonces, vean que es una prueba cada 15 días, más o menos, ¿verdad? Profe, bueno, en mi posición es muy diferente, o sea, hacer un examen de química, el análisis y demás, el plantear el problema, hacer el dibujo y todo, a hacer un examen de física que lleva más, por lo menos, más pensar de cómo entrarle, porque se le puede entrar de muchas formas. Entonces, yo siento que no se puede comparar hacer un examen de química o el tiempo que sea para un examen de química para un tiempo que sea para un examen de física, porque hay que, digamos, analizarlo diferente, plantearlo diferente. No sé si me voy a entender. Pero los exámenes de química son rudos también, ¿verdad? Pues yo me acuerdo que yo llegaba a un examen de química, 40 preguntas, y había que correr, ¿verdad? Y habían preguntas que tal vez, como usted dice, es cierto, la habilidad matemática no es la misma, pero preguntas, ¿cómo te digo? No quiero decir la palabra, pero la voy a decir, tramposas, ¿verdad? Que uno se encontraba algunas preguntas que todas las respuestas se parecían, ¿verdad? Pero sí, tal vez en física la parte matemática sea un poquito más compleja, ¿verdad? A la hora de hacer el análisis del problema. Sí, eso puede ser, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahí les cuento la próxima semana eh, qué se discutió en esa reunión. Y mientras tanto, mantengan el material al día, ¿verdad? Sigan con el material al día, que es, digamos, el éxito para, para este curso, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces, pues quedaríamos aquí y por ahí les mando la clase asincrónica del material de hoy. Profe, Profe, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias, Profe, profe. Con lo Gracias, del, gusto, profe. Gracias. con mucho gusto. Hasta luego. profe, lo del 27 ya vi que está en mediación. ¿Ya está en mediación? Sí, Ah, ok, sí, está bien. Perfecto. ahí ya. Hasta luego.